Quiero invitarlos a que abran su Biblia en Juan 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay una frase que me parece muy apropiada y que debemos tener en cuenta, creo todos, acerca de nuestra relación con Dios. Y esa frase dice que hay que nacer 2 veces para morir una sola vez. Porque el que nace una sola vez va a tener que morir 2 veces. Esta conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo es una de las conversaciones que a mí más me ha impactado observar. Por varios años he estado viendo la conversación, he estado analizándola desde diferentes perspectivas y siempre me admira por la profundidad acerca de la relación con Dios que tiene. Nos deja, o me deja a mí asombrado también, porque el propósito de Dios no es que su iglesia sea un grupo de personas religiosas. A veces pensamos en la iglesia como algo religioso, como un lugar al cual ir. Hace un rato hablábamos de eso, un lugar al cual ir. Pero no nos damos cuenta que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un organismo vivo, es conformada por todas aquellas personas que tienen una característica en común.
La iglesia del Señor es un grupo de personas que ha nacido de nuevo. Pues cuando hablamos de la iglesia tenemos que decir que esa es la característica de toda persona que forma parte de la iglesia. Ha nacido de nuevo. Ahora, tenemos que pensar mucho acerca de qué significa eso de nacer de nuevo. De hecho, cuando Jesús va a Nicodemo, que era uno de los 70 miembros del Sanedrín, que era un varón judío, que era muy instruido en la ley de Dios, dice que él fue formado a los pies de Gamaliel, era un hombre también muy instruido, era tenía mucho conocimiento, ¿cierto? Igual, o sea, tenía los mismos maestros también. Y un hombre con tanto conocimiento no sabía qué significaba nacer de nuevo. Porque él pensaba desde la perspectiva humana. Si a usted le dice necesitas nacer de nuevo, ¿usted qué piensa automáticamente? Usted piensa en un vientre y usted piensa en un momento del alumbramiento, porque es nuestros conceptos humanos acerca del nacimiento. Pero en esta conversación el Señor Jesucristo le dice que hay dos tipos de nacimiento y que son nacimientos diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahí hace un juego de palabras en las que menciona el agua y menciona el espíritu, y luego menciona la carne y menciona al espíritu nuevamente. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para tratar de entender un poco acerca de este tema, tenemos que remitirnos a pensar en la condición del ser humano antes de ese nuevo nacimiento. Tenemos que decir, y muchas veces lo hemos expresado, que los hombres nacemos muertos espiritualmente. ¿O hay alguno de ustedes que no nació así? Cuando digo que nacemos muertos espiritualmente, lo que digo es que nacemos separados de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si yo nací siendo pecador, si nací pecador, nací separado de Dios. Esa es una naturaleza. Ahora, aquí estamos hablando esta mañana del hecho que restablece el contacto del hombre con Dios. ¿Por qué vamos a hablar de este tema, del hecho que restablece el contacto del hombre con Dios? Porque es que a causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, la relación que existía entre Dios y el hombre fue interrumpida. Y a eso es lo que se conoce como muerte espiritual. Así es que nacemos todos, o sea, nacemos sin tener una relación con Dios. Por eso, cuando hablamos de vida cristiana, no estamos hablando de religión, sino que estamos hablando de relación. Porque un cristiano es uno que ha restablecido su contacto con Dios, su relación con Dios. Ahora, para Dios establecer de nuevo ese contacto, Dios hizo algo especial. Dios hizo algo especial. O sea, no fue volver a la condición en la que estaba Adán en el huerto. Porque bueno, Adán en el huerto antes de pecar tenía una relación con Dios y estaba todo el tiempo, podía hablar con Dios. Pero pienso que la relación a la que Dios ha llamado a su iglesia es una relación superior a la relación que tuvo Adán y él al comienzo. Y es una relación superior porque es una relación más estrecha, más íntima, más cercana. Porque implica un cambio en la
antropología. Indica un cambio en la constitución del ser humano. A ver, vamos a pensar, como para tratar de entender de lo que estoy hablando, pensemos por un momento en la constitución del ser humano, de cómo estamos, cómo está nuestra constitución, cómo estamos conformados. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice que luego Dios sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿qué hizo Dios del polvo de la tierra? Hizo el cuerpo humano. Y luego sopló en su nariz aliento de vida. Y eso que sopló es el espíritu humano que Dios sopló en el ser humano. Y al unirse el espíritu con el cuerpo, el hombre fue un ser viviente. Ahí hay vida física. Esa es la vida física. Y de hecho, usted y yo tenemos vida física de esa manera, con esa constitución. Usted y yo entonces tenemos espíritu, tenemos un segundo elemento que surge de la unión del cuerpo con el espíritu. Al unirse estos dos formaron otro elemento que aparece varias veces en la escritura, que se conoce como el alma. Vemos a Pablo como dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Esa es la constitución del ser humano. Pero resulta que cuando se da este nuevo nacimiento, la constitución humana cambia. Es diferente. O sea, por eso no se trata solamente de un cambio de conducta. Algunos piensan de la vida cristiana como solamente un cambio de conducta. Entonces, que por pertenecer a un grupo religioso cambió su conducta. Y piensan que es eso. Y entonces vienen a la congregación con el propósito de cambiar su conducta. Y hacen esfuerzos para cambiar su conducta. Pero eso se llama religión. Entonces, esas personas que están haciendo esfuerzos para cambiar su conducta y que la mayoría de las veces no consiguen cambiarla, es porque no han entendido que no se trata de religión, sino que se trata de relación, en el que la constitución del ser humano ha cambiado. Por eso aquí se habla de un nuevo nacimiento, que es un nacimiento diferente, porque este es un nacimiento para vida eterna. ¿Qué se necesita para poder tener vida eterna? ¿Quién es el eterno? Dios, ¿cierto? Dios es eterno. Ahora, lo que me impacta tremendamente de esta conversación entre Jesús y Nicodemo es que dice Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo para tener vida eterna. O sea, esa naturaleza que tienes hasta este momento no te sirve para la eternidad. O sea, ese ser, espíritu, alma y cuerpo, así no puede pasar a la eternidad. De hecho, cuando vemos lo que sucede con el ser humano, podemos darnos cuenta que cuando el espíritu que Dios sopló en el cuerpo sale del cuerpo, se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero el hombre no fue creado para esa vida temporal, transitoria. El hombre fue creado para la eternidad, para que pudiera tener una relación con Dios por la eternidad. Pero para que esa relación pueda ser una realidad, se necesita que ese hombre tenga un componente espiritual que lo conecte con la eternidad. Y él dice que nos ha hecho participantes, a los creyentes nos ha hecho participantes de su naturaleza. Porque cuando dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que está diciendo es que nosotros, los creyentes, participamos de la naturaleza divina. Es decir, tenemos la misma esencia, porque es que ser hijo implica tener la misma naturaleza. O sea, recordemos que hijo no es solamente descendiente. Hijo, en el concepto más amplio, el concepto judío, es tener la misma naturaleza.
y los creyentes tenemos la misma naturaleza de Dios. O sea, hay un elemento en nosotros que nos comunica con Dios. Ahora, Dios no es un ser físico. Dios es un ser espiritual, eterno. Y nosotros, para podernos conectar con ese Dios eterno, necesitamos entonces una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual, entonces lo que cambia nuestra constitución es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces ahora ya el ser humano no es solamente espíritu, alma y cuerpo, sino que ahora el ser humano es espíritu, alma, cuerpo y Espíritu Santo que mora en él. Eso hace del cristiano una persona diferente. No somos igual a los demás. Constitucionalmente no somos igual. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, esa morada del Espíritu Santo en nosotros es determinante para muchas cosas. Es determinante para muchas cosas. Es determinante para lo que yo hago. Porque ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Porque ahora está en mí la capacidad del Espíritu Santo. Hay cosas que el cristiano hace que solamente las puede hacer por la capacidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, el cristiano puede perdonar. Eso no es humano. El ser humano egoísta no perdona. Por eso escuchamos frecuentemente que te perdone Dios. ¿Cierto? ¿Sí escuchamos eso por ahí? Que te perdone Dios, porque el que perdona es Dios, es divino. Perdonar es algo, es una actividad divina. Y nosotros podemos perdonar cuando Dios se manifiesta en nosotros, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, porque está en nosotros. Ahora, esa venida del Espíritu Santo a morar en nosotros es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Por esa morada del Espíritu Santo en nosotros tenemos vida espiritual. Por esa morada del Espíritu Santo en nosotros tenemos comunicación con el Padre Celestial. O sea, podemos comunicarnos con Él porque ahora tenemos un componente que nos hace cercanos a Él y que nos permite entonces relacionarnos con Él. Y ese elemento que nos relaciona con Él es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de una persona que ha nacido de nuevo, estamos diciendo que es una persona que ha recibido en sí mismo al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está morando en su vida. Entonces, volvemos al versículo con el que iniciábamos nuestra reunión esta mañana. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, templo es la morada. Y usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido en nosotros, para morar en nosotros, al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso yo digo que es una relación especial, diferente a la relación que tuvo Adán y Eva en el huerto. Porque esta es una relación íntima, más cercana. Lo mismo cuando hago la comparación con la relación de Moisés y Dios, es más cercana a nuestra relación que la relación que tenía Moisés, porque la relación nuestra es más íntima, más cercana, está dentro de nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿de qué manera se nace de nuevo? ¿Cómo sabe usted que ha nacido de nuevo? Entonces ahí es donde algunos hablan, ¿no?, de que el bautismo del Espíritu Santo, y se generan una serie de doctrinas contradictorias y erráticas que llevan a las personas a confundirse, porque les dicen, no, si usted realmente nace de nuevo, usted tiene que hablar en lenguas, por ejemplo. Alguien ha dicho eso. Usted tiene que hacer algo especial, usted tiene que manifestarse un tipo de cosas que realmente la Biblia no dice que van a pasar porque usted ha nacido de nuevo. O sea, lo realmente importante de ese nuevo nacimiento es que ahora usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, y por tenerlo ahora usted puede hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, el solo entendimiento de la palabra de Dios. Dice que
el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros los creyentes sí podemos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. Entonces, si usted puede entender la palabra de Dios, la profundidad de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo está en usted para ayudarle a entenderlo. Sin la acción del Espíritu Santo, usted no podría entender la palabra de Dios. Si usted puede perdonar, es porque el Espíritu Santo de Dios está en usted para llevarlo a perdonar. Si usted puede amar a sus enemigos, entendemos el término amar. Si usted puede hacerle bien a sus enemigos, ¿por qué es? Porque el Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo ama a su enemigo. O sea, Él obra a favor de su enemigo a pesar de lo que usted está sintiendo. Pero usted puede hacer cosas buenas a favor de sus enemigos porque el Espíritu Santo está obrando a través de usted porque está en usted. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a poder amar, usted no va a poder perdonar, usted no va a poder entender la palabra de Dios, usted no va a poder obedecer la palabra de Dios. Porque de hecho, usted y yo, si podemos obedecer la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo nos capacita para poder obedecer. De otra manera no podríamos hacerlo. Entonces es una relación especial. Y miren que es especial porque no se puede comparar con la condición que tenía Adán y Eva en el huerto. Ellos tenían una relación con Dios y hablaban con Dios, pero no tenían en ellos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en ellos y no guiaba sus vidas. Ahora, el cristiano tiene la bendición de que el Espíritu Santo haya venido a morar en él para guiar su vida, para llevarlo a la obediencia, para llevarlo a amar, para llevarlo a perdonar, para llevarlo a entender la voluntad del Señor. Es una relación especial, es una condición diferente y especial. Tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros y eso hace de nosotros una criatura nueva y diferente a la que éramos antes. Ya no soy igual que antes y no puedo volver a ser igual que antes. Por eso cuando alguien dice, no, pero es que fulano de tal, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y se apartó y ahora está peor. ¿Yo qué digo? Esa persona no había nacido de nuevo realmente. Esa persona de pronto era alguien religioso que pensó que venía y se congregaba y hacía cosas por pertenecer a la congregación, pero que no nació nunca de nuevo. Solamente estaba haciendo cosas que la iglesia hace. Había aprendido la cultura evangélica, pero realmente no era un cristiano. Y hay muchos que se congregan regularmente que no son cristianos, que tienen la cultura evangélica, que hablan como evangélicos, que oran como evangélicos, que llevan Biblia a veces para todas partes, pero que no tienen una relación con el Señor porque no han nacido de nuevo. Así como Nicodemo era un hombre religioso. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Él tenía conocimiento religioso, pero no tenía una relación con el Señor. No tenía al Espíritu Santo morando en su vida. Bueno, Nicodemo más adelante entendió. Él no entendió esa conversación esa noche allí. Afortunadamente para él, el Señor Jesucristo le dio una señal para que pudiera entender. Y el Señor Jesucristo le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando este hombre Nicodemo, que estuvo presente cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando este hombre levanta su mirada hacia el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, este hombre recuerda, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y este hombre entendió, era necesario que él muriera. Y ahora entonces le creyó a él, creyó lo que él le había dicho. Y entonces Nicodemo pudo nacer de nuevo. Ahora, algo muy importante que debemos entender y por qué se generan muchas contradicciones y doctrinas equivocadas en torno al tema del nuevo nacimiento, es que hay libros históricos que nos hablan del proceso
cómo se da esa nueva relación del Espíritu Santo con el creyente, en el cual las personas a veces creían y no recibían todavía el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Hechos usted puede encontrar que pasaba de esa manera. Había personas que eran creyentes y aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y venían los apóstoles y oraban por ellos y entonces recibían el Espíritu Santo. Eso se dio en ese, llamémoslo, intermedio, en ese momento en el que el Espíritu Santo estaba cambiando su manera de obrar. Porque que resulta que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba diferente a la manera como obra hoy. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas por algún tiempo y volvía y se iba. Recordamos, por ejemplo, casos como el de Sansón. Recuerdan que Sansón fue un hombre dedicado al Señor, hizo el voto de Nazareo y tenía el cabello largo y bueno, muchas condiciones, y este hombre tenía una característica especial y era que tenía mucha fuerza. Pero esa fuerza sobrenatural, ¿de quién provenía? Del Espíritu Santo que venía para estar en él. O sea, venía el Espíritu Santo para darle esa fuerza. Pero resulta que cuando este hombre les dijo a sus enemigos que si le cortaban el cabello, él iba a perder su fuerza, entonces le cortaron el cabello. No era que la fuerza de él estuviera en su cabello. Lo que pasa era que el cabello largo lo identificaba a él como una persona especial para Dios, que tenía una relación con Dios. Al cortarse el cabello, quería decir que esa relación especial con Dios se había interrumpido, y entonces el Espíritu Santo salía. Pero al salir el Espíritu Santo de él, ¿qué pasó con Sansón? Perdió la fuerza. Pero esa era la manera de orar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Venía sobre algunas personas por algún tiempo y con un propósito determinado. En el caso de Sansón era para darle fuerza. Pero en el caso nuestro no es de esa manera, sino que el Espíritu Santo, una vez que viene a morar en nosotros, permanece en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador para siempre. Dice que el que cree en el Señor tiene vida eterna. ¿De qué otra manera podría tener vida eterna si no es teniendo al Espíritu Santo morando dentro de sí? Entonces, cuando yo decía al comienzo que hay que nacer 2 veces para morir una sola vez, significa que si el Espíritu Santo vino a morar en su vida, está en usted, ya no se va a ir. Entonces, como no se va, usted tiene vida eterna. O sea, no hay nada que usted pueda hacer para que el Espíritu lo deje. El Espíritu no se va a ir. Ahora, eso no es una licencia para pecar. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Entonces, el nuevo nacimiento, ya en el tiempo de la iglesia, después de que pasó este periodo histórico en el que todavía no se había cambiado totalmente la acción del Espíritu Santo, entonces llegó un momento en el que es instantáneo. Y de hecho, cuando nosotros en nuestro tiempo, el nuevo nacimiento es algo instantáneo que ocurre en un momento. ¿Cuándo? ¿Cuando esa persona va a las aguas para ser bautizado? No. Entonces recordamos que no, ¿cierto? Porque ya cuando hablamos del bautismo, dijimos que ese bautismo no salvaba. Entonces, ¿cuándo es que la persona recibe el Espíritu Santo en su vida? En el momento que entiende el mensaje de salvación y acepta ese mensaje, lo cree. En el momento que la persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento Dios entonces envía su Santo Espíritu para que more en esa persona para siempre. ¿Sí? Pero entonces es algo que se da porque la persona le creyó a Dios y lo recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. A partir de ese momento, entonces esa persona es un
es un nuevo nacido. Es un cristiano, es alguien que tiene vida espiritual porque Dios envió su Santo Espíritu para que naciera, para que esta persona tuviera vida eterna. Ahora, ¿esa persona hizo algo? Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted no porque usted ha hecho cosas buenas, no. Viene a morar en usted sencillamente porque Dios puso fe en su corazón para que usted pudiera creer que es de esa manera, para que pudiera usted creer que usted es un pecador que merece la muerte, pero que Dios envió a su amado Hijo para que muriera en lugar suyo, que aceptara ese sacrificio de Cristo en su lugar y que aceptara a Cristo como su Señor. Entonces, cuando usted puede creer en eso y puede vivir con esa decisión, entonces Dios envía a usted a su Santo Espíritu. No necesita usted hacer una oración delante de la gente y decir: en este momento yo estoy aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. No, usted necesita hablar con Dios. Normalmente a mí me gusta más decirle a la gente: si usted entendió este mensaje, usted vaya a su casa, entre a su aposento y allí, delante del Señor, reconozca que usted es un pecador que merece la muerte. Y usted dígale: Señor, gracias porque aunque yo merecía la muerte, tú enviaste a tu Hijo para que muriera en mi lugar. Yo quiero aceptar ese sacrificio. Yo quiero aceptar que Cristo tomó mi lugar muriendo en la cruz. Y ahora quiero entregarle mi vida a Cristo para que haga conmigo lo que quiera. Eso es una decisión que usted toma y se la comunica ¿a quién? A Dios. Pero es algo que usted hace y con lo cual empieza a vivir. ¿Por qué prefiero no hacer una oración pública en la que yo digo: bueno, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Vengan acá que yo quiero orar por ustedes? Porque a veces llega uno, invita a las personas a que vengan acá y yo quiero orar por ustedes, y viene la persona y le digo: ore así. Y entonces a veces la persona repite algo que yo estoy diciendo, pero no está convencido de eso y no está viviendo de acuerdo con eso. Y esa persona se fue para su casa creyendo que es algo, pero realmente no ha establecido una relación personal con Cristo, porque no lo recibió realmente en su corazón como Salvador y tampoco lo recibió como Señor. No se puso a sus órdenes, no está a su disposición, por eso no ha pasado nada en su vida, por eso sigue siendo la misma persona. Porque si realmente hubiera pasado algo en su vida, si realmente hubiera recibido el Espíritu Santo en su vida, esa persona estaría viviendo para Dios. Dice la palabra que no puede pecar porque el Espíritu Santo está en él. Es decir, el cristiano no puede tener el pecado como una práctica. Dice que el que practica el pecado no es de Dios. Está engañado. Se ha engañado a sí mismo. Piensa que es un creyente, pero realmente no es un creyente. Es un evangélico. Alguien que aprendió cultura evangélica. Alguien que aprendió prácticas evangélicas. Ora, diezma, se congrega, pero no tiene una relación con el Señor del tipo que se necesita, una relación íntima. No ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios no está morando en él y por eso no puede hacer las obras de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Entonces el nacimiento de Dios es algo que se da instantáneamente y no necesariamente debe presentar señales emocionales. Porque se engaña a veces a las personas y le dice: usted tiene que hablar en lenguas, y se presiona tanto a la gente que tiene que hablar en lenguas hasta que de pronto termina diciendo: saca la bazooka. Sí, a veces dice cosas como esa, o dice cosas que ni entiende y piensa que eso es hablar en lenguas. No entiende realmente.
Entonces, pero como está presionado y como no se quiere perder, como no se quiere ir al infierno, como quiere nacer de nuevo, entonces quiere experimentar cosas especiales, como decir cosas que ni entiende. Y a veces repite un poco de palabras que ni sabe qué dijo y nadie interpreta. Y entonces se olvidan que la palabra de Dios dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Y que si alguien habla en lenguas tiene que haber quien interprete. Que si no hay quien interprete mejor se quede callado. Es la destrucción de Dios. Entonces la gente cree cosas que realmente no son. Entonces no necesariamente hay cosas espectaculares, señales emocionales que muestran que usted ha nacido de nuevo, no, pero hay un convencimiento interno dentro de usted mismo. Hay ahora un conflicto allí en su ser interior en el que usted ya no quiere hacer lo mismo que hacía antes, en que usted tiene ahora una lucha. Porque el Espíritu Santo está morando en usted y ahora ese Espíritu Santo no lo deja tranquilo cuando usted hace lo malo. Ese Espíritu Santo lo convence y le dice: usted está ofendiendo al Padre, usted está obrando en contra de Dios, usted no se está dejando guiar. De eso vamos a hablar la semana entrante, de la llenura del Espíritu Santo, cómo se da el control del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene un conflicto interior. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hace cosas que antes no hacía. Vive de manera diferente. Es diferente. Estaba trabajando con un hermano del discipulado y me decía: hermano Álvaro, ¿yo cómo sé si soy un cristiano o no? ¿Cómo saber si soy salvo o no soy salvo? Y le dije: hermano, pues mire, ¿qué está haciendo usted? A ver, yo le hice una pregunta. ¿Normalmente usted qué hacía los domingos? Dije: no, yo los domingos me iba a tomar con mis amigos. Y le dije: ¿usted ha vuelto a hacerlo? Dije: pues este domingo pasado, después del culto, yo me fui y me tomé unas cervezas con mis amigos. Y le dije: ¿usted cómo se sintió? Dijo: pues realmente no pude tomar como tomaba antes, me tomé solamente una cerveza porque yo ya no me sentía cómodo con eso que estaba haciendo. O sea, que hay una relación interna que me muestra que algo debe cambiar. O sea, no estoy diciendo que tomarse una cerveza sea pecado, ¿cierto? No, estoy diciendo que en la condición de ese hermano, él se dio cuenta que parte de lo que hacía en su antigua naturaleza era embriagarse con sus amigos. Y entonces él dice: esto como que no está bien. ¿Quién estaba diciéndole eso? El pastor no estaba por ahí al lado diciéndole que no debía pecar, no había aprendido todavía cultura religiosa. Este hombre era nuevo en la congregación, no se le había enseñado prácticas religiosas, pero sencillamente él estaba confrontando en sus mismas acciones. Y había algo que le decía: esto como que no es correcto. Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, usted empieza a tener en cuenta el pensamiento de Dios. Y entonces usted dice: esto que voy a hacer, parece que esto no le agrada a Dios, porque en la Biblia dice tal cosa. Esto parece que no debo hacerlo. Entonces va a estudiar la Biblia y se da cuenta que realmente no lo debe hacer. Pero ¿quién lo convence? El Espíritu Santo. Algo que se da instantáneamente, que no necesariamente presenta señales emocionales, pero que requiere de fe. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si una persona puede recibirle y creer en su nombre, ¿por qué lo puede hacer? Ya lo dije hace un momento. Porque tiene fe. Y si tiene fe es porque Dios le ha dado esa fe. Recordamos lo que dije en Efesios 2. Efesios 2:8, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es entonces el nuevo nacimiento una obra de Dios. Cuando usted nació por su propia cuenta, físicamente. No nace cuando uno quiere. Dios lo trae a la
existencia, ¿cierto? Dios lo trae a la existencia, Dios lo trae. El nacimiento espiritual también es una obra netamente divina. O sea, yo no puedo producir vida espiritual, yo no la puedo producir. Es algo que solamente puede producir Dios. Entonces Dios envía su Santo Espíritu y entonces ahora tengo vida espiritual. Ahora, ¿qué resultados se dan por ese nuevo nacimiento? Miremos 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo suena eso a nuestros oídos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, todo lo vemos de manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora nuestra persona es diferente, no somos los mismos. O sea, tenemos que reconocer que hemos cambiado. ¿En qué hemos cambiado? En que ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y eso es un hecho tremendo. Tremendo. Porque hace de nosotros personas nuevas. Que ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Ahora hacemos cosas diferentes. Porque ahora tenemos un nuevo destino. Tenemos un nuevo destino. ¿Cuál es nuestro destino ahora? Antes, ¿para dónde caminábamos? Antes de haber nacido de nuevo. Solamente habíamos nacido una vez. ¿Cuántas veces íbamos a morir? Dos, ¿cierto? O sea que íbamos a morir físicamente y también íbamos a morir espiritualmente. Íbamos a pasar la eternidad separados de Dios. Ese era nuestro destino antes de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese es el destino de cualquier persona que no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es el destino que le espera? Morir dos veces. Morir físicamente y morir espiritualmente. Es decir, pasar la eternidad separado de Dios. Eso es lo que le espera. Pero si ha nacido de nuevo, Juan 5, el versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Tendrá? ¿Tendrá? Dice tendrá. Tiene, ya. Esto es diferente. No tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora, si usted tiene algo que es eterno, ¿eso deja de serlo? Es eterno. Es decir, por eso es cuando decimos que si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, ya puede empezar a disfrutarlo. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. No hay manera de que cambie. Porque es eterno lo que usted tiene. Ya tiene vida eterna. Ya no vendrá a condenación. Ya algo cumplido, hechos cumplidos. No vendrá a condenación. Ha pasado. Ya. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor, ha pasado de muerte a vida. Entonces les devuelvo la pregunta. ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué implicaría? Implicaría que esa vida no era eterna. Pero si usted tiene vida eterna, ya no va a morir. Tiene vida eterna. Ya pasó de un estado a otro estado. Un nuevo destino, una nueva naturaleza, una vida nueva. Pasó, entonces tiene vida eterna. La vida que ahora tiene es eterna. Antes tenía una vida
temporal, pasajera. Ahora tiene una vida eterna. Tiene vida eterna. Y tiene una vida nueva, primera de Juan 1:12, primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Notamos acá, ¿qué hace el que es nacido de Dios? Hace justicia. Es una nueva vida. ¿Antes usted podía hacerlo? No. Porque no había nacido de Dios. Pero si usted nació de Dios, ahora hace justicia. Ahí mismo, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no peca. Estamos expuestos al pecado. Pero no es una práctica. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? Entre pecar y practicar el pecado. Yo juego básquetbol, pero no practico el básquetbol. No es todo el tiempo, de vez en cuando. Pero no es algo que yo hago como profesión, digamos, no soy un jugador profesional de baloncesto, ¿no? Y con esa estatura, ¿cómo podría? Y tan gordo menos. Práctica, algo que yo hago constantemente, algo que yo hago a sabiendas. Bueno, usted y yo pecamos, sí, porque somos débiles, todavía tenemos una antigua naturaleza, pero ese pecado es eventual, accidental, no es algo que yo consiento. Dice que nosotros pecamos cuando de nuestros propios pensamientos somos seducidos, cuando nuestras concupiscencias nos atraen. Y dice que la concupiscencia, una vez que ha concebido la luz, el pecado da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces usted y yo no podemos entrar en ese círculo. O sea, a veces viene la tentación y sucumbimos a la tentación, pero de una vez nos damos cuenta de que hemos hecho lo malo delante de Dios y ¿qué procede en ese momento? Entonces, ay Señor, la embarré, ¿cierto? Señor, fallé, nuevamente fallé, pequé, por favor, perdóname, Señor, hice algo que no era correcto, yo sé que eso no está bien, Señor, por favor, perdóname. ¿Y mañana vuelvo y lo hago? No, porque si yo lo vuelvo a hacer mañana, entonces ya eso es una práctica. Y si está haciendo el pecado una práctica en mi vida, entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Usted está engañado, usted es un religioso, usted es un evangélico que no ha nacido de nuevo, no tiene realmente vida eterna. Porque dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Pero qué más? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, cuando usted puede amar, esa es una característica divina. Entonces usted puede amar porque ha nacido de nuevo. Tiene una vida nueva.
pero también tiene nuevas relaciones. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es esa nueva relación que tiene? ¿Cuáles son las nuevas relaciones? ¿Con quién se relaciona estrechamente? Con todos, bueno, con Dios y con todos los que han nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Tenemos una relación especial con Dios, una relación especial con Dios y lógicamente una relación especial también con las otras personas que han nacido de nuevo igual que nosotros. Entonces tenemos nuevas relaciones. Entonces, hasta ese momento, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo entendemos el hecho que restablece el contacto del hombre con Dios? Entonces, hasta este momento nos hemos dado cuenta entonces que el nuevo nacimiento me ha puesto en una relación especial con Dios, en esa relación especial que ya no hago lo que yo quiero hacer, sino que hago lo que Él quiere hacer, porque yo entregué el control de mi vida a Él y le dije haga conmigo lo que quiera, en una relación que ya no practico el pecado, en una relación en que tengo una vida diferente, una vida nueva, es una relación especial que vino o que fue para mí una realidad por la fe que Dios puso en mi corazón y por la cual pude creer lo que Dios ha hecho por mí, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo al venir a mí en el nuevo nacimiento ha causado algo importante también o funciona de una manera especial, y es que funciona como el sello del nuevo nacimiento. O sea, el Espíritu Santo es el sello del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo al venir a morar en mí se ha convertido en la garantía de autenticidad. Es decir, usted, ¿cómo sabe que usted es un cristiano? Usted compra un par de zapatos de X marca. ¿Cómo sabe que ese zapato es? Por la marca. Debe tener una marca, debe tener algo que lo muestre realmente que corresponde. Pero se puede falsificar la marca, ¿cierto? En este caso la marca. Pero hay una marca que no se puede falsificar, y es la marca del cristiano. Porque ¿quién podría falsificar al Espíritu Santo? Entonces, cuando se habla del sello, el sello en la antigüedad, bueno, nosotros vivimos en una época, la era digital, en que ya ni la firma incluso es digital, ya no hay sellos. Pero yo recuerdo cuando hacíamos documentos antes, los documentos públicos, generalmente todas las cartas, oficios, cuando trabajaba en el sector oficial, mandaban una comunicación oficial, entonces iba con la firma y el sello. Entonces, desde el cargo que desempeñara, entonces que si era por ejemplo, era un tesorero de un municipio, entonces había un sello que decía Tesorería Municipal de tal parte, firmaba el tesorero y ponía el sello, identificaba que ese era un documento legal. Si vamos más atrás, en la antigüedad no existían esos sellos de tinta, ¿cierto? No eran sellos de tipo, sino que había una pasta, era como una pasta especial, una cera, que se quemaba en el rollo se que llegaba y se enrollaba, y donde se unía, donde quedaba el borde del rollo, ahí se derretía la pasta esa, y luego la persona propietaria del documento cogía su anillo y lo aplicaba sobre la pasta y dejaba la marca en la pasta. A esa marca que él dejaba se conocía como el sello. Identificaba que ese documento era propiedad del que tenía ese anillo, ese sello. Al sellar con su anillo, y se lo identificaba como la propiedad. Ahora, a las personas a las que Dios envía el Espíritu Santo, lo que Dios hace al enviar el Espíritu Santo a su vida y a mi vida es para marcarnos como su propiedad. Estos son míos. O sea, es como si el Señor dijera esto:
estos son de mi propiedad, estos me pertenecen. Entonces el Espíritu Santo es la garantía que nosotros somos propiedad de Dios. Cristianos auténticos. Entonces un cristiano auténtico es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. No es ese evangélico que se congrega, normalmente ya tiene prácticas religiosas, pero no tiene relación con el Señor. No, es el que tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida y deja que ese Espíritu Santo le controle. Entonces, viene como garantía de autenticidad, como identificación del verdadero creyente, como las arras. Miremos 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabemos qué son las arras? Alguno me puede decir, no, las arras son unas moneditas que se utilizan en los matrimonios, entonces se colocan en una bandejita y esas son las arras. Y a veces no tiene el contexto o no sabe realmente qué significan esas moneditas. Entonces, hablando comercialmente, las arras son como la cuota inicial del negocio. Es la garantía de que el negocio que se ha hecho se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, alguien compra una casa. La casa vale 100 millones de pesos. Va a dar las arras. Entonces, ¿cuánto me da de arras para saber que el negocio es seguro? Le voy a dar 20 millones, 30 millones. Acá está este dinero. Si yo no le cumplo, usted puede quedar con ese dinero. Esa era la función de las arras. Entonces, de que había seguridad de que el negocio se iba a cumplir. Eso es lo que las arras hacían en el negocio. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, ¿qué está garantizando? Que yo voy a resucitar con el Señor, que yo voy a pasar la eternidad con Él. El hecho de que el Espíritu Santo está en usted indica eso, que usted tiene vida eterna. Usted tiene las arras, la garantía de que verdaderamente ha pasado de muerte a vida. ¿Desde qué momento ha sido sellado? Vamos a Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fue el Espíritu Santo colocado en su vida? Desde el momento que usted oyó la palabra y la creyó. Desde que usted oyó el evangelio de salvación y lo creyó, desde ese momento usted ha recibido al Espíritu Santo de Dios en su vida. No dice que desde el momento que usted hizo una oración de fe. No dice. No dice desde el momento que usted habla en lenguas. Tampoco dice. Dice que habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado, ¿sí? El que no tiene el Espíritu Santo morando en su vida, o el que no ha nacido de nuevo, ¿es culpa de Dios o es culpa del hombre? Bueno, creo que la idea no es buscar acá un culpable, sino pensar en una condición de una persona. Cuando leímos en la carta de Pablo a los Romanos, el Señor dice: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien me quiera compadecer. Y el Señor dice más, dice que Él hace de la misma masa, tratándose del alfarero, un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, si definitivamente una persona no nació de nuevo, es sencillamente porque esa persona, el Señor no la hizo para su gloria, sino que la hizo para mostrar en Él su ira, para descargar en Él su ira. Ahora, eso no nos puede llevar al fatalismo. O sea, yo no sé, por eso predico.
Pero sí entiendo cuando la palabra dice si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted está oyendo la voz del Señor, es porque usted es un hijo de Él, o ha sido llamado a ser hijo de Él. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces tiene que ver, algo está fallando, ¿sí? Sí, entonces, o sea, alguien puede ser que una persona sea salva, ¿cierto? Y endurece su corazón en contra de Dios, o sea, se persiste en pecar. Y hay una advertencia allí en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y habla de la disciplina del Señor, y dice que el Señor al que Él ama, disciplina. Entonces viene la disciplina del Señor cuando el cristiano, entendiendo y habiendo nacido de nuevo, persiste en pecar sabiendo que no debe hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. Ahora, si no lo disciplina, ¿qué está indicando? O sea, hay una confusión en su mente allá, hay una confusión. Esa persona ha pasado de pronto mucho tiempo creyendo que es algo, pero realmente no es algo. Ahora, ¿hay esperanza para esa persona mientras esté viva? Hay esperanza. Lo que pasa es que entonces tienes que realmente examinarse delante de Dios. Examinarse delante de Dios. Entonces es ver, Señor, ¿qué pasa conmigo? Hable con Él, si usted puede hablar con Él, ¿qué está sucediendo en mi vida? Realmente yo quiero creerte, Señor, por favor ayúdame a hacerlo. Si el Señor lo tiene entre sus planes, va a responder a esa oración y usted va a poder creer, ¿sí? O sea, no podemos dar hechos concluidos totalmente. Digamos, yo fui por mucho tiempo rebelde a la palabra del Señor, pero el hecho de que fuera rebelde por mucho tiempo no significó que el Señor dejó de tratar conmigo, no. De hecho, si está escuchando la palabra, si una persona tiene la oportunidad de escuchar la exhortación, si escucha el consejo, si escucha lo que dice, y allá en su cabeza empieza a generarse todo, podemos ver que Dios está actuando, Dios está obrando. Pero lógicamente insensato sería si, entendiendo que seguir en su práctica lo va a llevar a la destrucción, lo sigue haciendo. O sea, ya es conducta insensata, porque el Señor puede extender su mano. Ahora, si extiende el Señor su mano sobre esa persona, ¿qué podemos nosotros hacer? Descansar y decir: Señor, gracias porque te lo llevaste. Sí, por eso, o no, si se lo lleva, si se puede morir, dice, por lo cual hay enfermos y debilitados, algunos duermen ya. Si el Señor lo corta, digamos, vamos al caso extremo, podemos decir: gracias, Señor, porque te lo llevaste. Es decir, Señor, tú realmente te pertenece y te lo llevaste. Pero si lo dejas en disciplina, ahí sí. Ahí sí lo dijo clarita, baila. Bueno, no sé si respondí a su pregunta o la dejé igual. O sea, no es culpa. Obviamente la palabra culpa es difícil para hablar de Dios, pero digo yo, si Dios, o sea, hay una dualidad muy fuerte, ¿no? Que dice que Dios es el que por gracia sois salvos, que esto no a nosotros, sino por la fe, y la fe que viene de Dios. Conclusión: si una persona, Dios no le puso fe, ¿Cómo se va a sacar? así es sencillo, o sea, entre comillas, Dios lo que hizo así, o sea, cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, fue también culpa de Dios, porque entre comillas, culpa de Dios, porque no puso fe en Dios. El asunto es que no es que es culpa de Dios. O sea, hasta qué punto va Dios, hasta qué punto va el hombre. O sea, el asunto es que la persona no fue condenada por no haber creído, ya era condenada antes. Ya estaba perdido. Pero ese perdido es por obra de Dios. No, el pecado. Pero si él depende de Dios, una persona se salve, no, entonces ¿por qué va a ser culpa de él? Porque es pecado, su condición. Participó del pecado de Adán. Es que Dios no te obliga, o sea, Dios no te obliga. Ah, bueno, ¿Sí? entonces si Dios no nos obliga, entonces hay una parte de nosotros de decisión. No.
cosas, mire, tenemos que hablar de responsabilidad humana y soberanía divina. Son dos cosas que están en... Eso parece una paradoja, o sea, son las dos cosas. O sea, Dios determina a quienes salva. Lo determina Dios, y por eso Dios a los que Él quiere salvar les da la fe para que puedan creer. Sí, entonces, a los que Dios no les dio fe, no se van a poder salvar. Ahora, no es culpa de Dios que no se salvaron, porque están perdidos antes por causa del pecado, que no fue de Dios. Pero es imposible que Dios le pueda dar a un hombre y el hombre no es. No, si Dios le dio fe, el hombre va a terminar aceptando. No es tanto como es como el libro de Dios, no, sencillamente el hombre es responsable de hacer lo que sabe que debe hacer. Si el hombre se endurece, ¿qué va a hacer Dios? Va a aplicar más fuerza. No, en este caso, si eso es algo, el hombre está endureciendo y Dios lo va a ablandar. Dios va a tratar con él para ablandarlo. Pero cuando es judicialmente, digamos, cuando es un vaso escogido para destrucción, como en el caso de Faraón, entonces Dios endureció a Faraón para castigarlo. Sí, pero es igual, digamos, es la soberanía de Dios. O sea, Dios escogió a Faraón con ese propósito. Sí, es que antes del Antiguo Testamento se hablan muchas cosas muy diferentes del Nuevo Testamento. Sí, claro. Pero es importante, digamos, entender la condición de todos los seres humanos. ¿Cuál era? Todos pecadores, muertos. ¿Qué merecíamos? La muerte, todos muertos. Ahora Dios quiso salvar a algunos y les dio fe, puso fe en sus corazones. ¿Hay injusticia en Dios? Él puede hacer con los suyos lo que quiere. Digo yo, ¿no? ¿Qué sería toda la Biblia? Si la Biblia siempre habla de que si tú haces esto, entonces yo hago esto. Si tú haces lo otro, entonces yo hago lo otro. ¿Para qué no se pierde si ya está destinado? ¿Quién va a obedecer? Por eso estoy diciendo, el hombre es responsable de hacer lo que Dios le dice que haga. Para eso está la Biblia, para que usted vea su responsabilidad. Y si no la hace, pues está exponiéndose. Vuelvo a decir lo mismo. O sea, si no hace lo que debe hacer, se está exponiéndose a que Dios ponga su mano sobre él. Por eso, vuelvo nuevamente. Y que terminamos ahí, después trato de explicarte. Nuevamente te voy a poner el panorama más amplio. Adán y Eva pecaron en el huerto. Toda la raza humana separada de Dios. Toda la raza humana muertos. Si no pasa nada, toda la raza humana la eternidad sin Dios. Dios dice, voy a salvar. Y Dios dice, voy a salvar a unos, los que yo quiera. Y dice que a los que Él escogió, a unos que estaban muertos los escogió para darles vida. ¿Puede hacer Dios eso? ¿Hay injusticia en Dios? Es soberano, ¿cierto? Él puede hacer con lo suyo lo que Él le place. Ahora, puso fe en el corazón de los seres humanos. Ese hombre en el cual Dios puso fe es responsable de usar eso que Dios le dio. Si Dios puso fe en ese corazón y el hombre oye esa palabra y no obedece, aún teniendo la fe para poderlo hacer, entonces ¿qué está acarreando? Está obligando a Dios a usar más fuerza para llevarlo a hacer su voluntad. Y Dios lo va a hacer, porque el propósito de Dios no va a dejar de cumplirse. Si Él puso fe en esa persona, porque la va a salvar. No hay nada que vaya a cambiar ese decreto de Dios. Entonces, lo que hace Dios es aplicar sencillamente más fuerza y usar los recursos que Él tiene, que son todos, para llevar a esa persona a que nos reconozca como Señor y Salvador. Eso es la manera que yo veo en la Biblia que
como Dios obra, ¿sí? Es como Dios obra. Ahora, si ya hay personas que las que Dios no puso fe, pueden escuchar, pueden miles de veces asistir a las congregaciones, tener conducta religiosa, pero como Dios no puso fe en sus corazones, nunca van a creer. Ahora, cuidado, esta batalla está en su mente. Y por eso predicamos, porque no sabemos. Incluso la persona que está escuchando, esa persona no sabe si tiene fe o no tiene fe. ¿Qué tiene que hacer entonces? Expóngase más a la palabra de Dios. O sea, si está preocupado por su condición espiritual, ¿qué debe hacer? Expóngase más a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Entonces, si la persona no sabe y todavía no ha pasado nada en su vida y no se da cuenta que es pecador y no hay conflicto interior y no está pasando nada, pero siente ese deseo de escuchar la palabra, pues sígalo haciendo, sígalo escuchando, siga exponiendo a la acción de la palabra de Dios. Si Dios puso fe en su corazón, va a llegar un momento en que va a creer. Va a creer. Ahora, son cosas determinantes, es lo que la palabra dice. El que cree pasó de muerte a vida. Si no ha pasado de muerte a vida es porque no ha creído. Pero si no ha creído no significa que no pueda creer. Puede ser que no ha llegado todavía su momento. Yo pasé mucho tiempo escuchando el mensaje sin aceptarlo. No había llegado mi momento. Pero llegó un momento en el que yo entendí, acepté y obedecí. ¿Sí? Entonces, la idea no es que quedemos tranquilos. No es para quedarnos tranquilos. O sea, usted debe ser consciente allí en su mente y en su corazón. Si usted está entendiendo algo, lo tiene claro, obedezca. Usted es responsable por eso que usted está entendiendo con claridad. Si usted está entendiendo con claridad y está claro el concepto en su mente y usted decide ser desobediente, usted se está exponiendo. Entonces tenemos que decir, por favor, no lo haga. Una última pregunta y terminamos. Primero que todo, el Señor nos escogió. ¿De dónde nos escogió? Ahora por biografía personal. Dice claramente la palabra en lo más difícil del mundo para frenar eso. Así es. Entonces Él nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos santificó, nos selló con el Espíritu Santo y nos sigue bendiciendo con toda bendición. Y eso es todo lo que estamos haciendo. Sí, no hay discusión sobre eso, solo que, digamos, en la práctica, sobre todo cuando no se evidencia, entonces quedan las dudas de las personas. Hay personas para las que es fácil decir yo acepté a Cristo y he visto la acción del Espíritu en mi vida. Pero hay personas en las que no ha pasado eso. Entonces, y sobre todo cuando se viene de un contexto religioso, es muy difícil. A veces es muy difícil. Yo digo que es más difícil incluso para nuestros hijos, porque nuestros hijos aprenden cultura evangélica y aprenden a portarse bien, pero no tienen a veces una relación con el Señor y no saben. Entonces por eso tenemos que ir delante del Señor, orar, hablar con Él, leer su palabra, y esa palabra que es viva y eficaz va a traer el resultado. La palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Hablemos con el Señor, expongamos en la acción de su palabra. Recuerde que si usted ha sido escogido, eso va a dar el fruto. Eso va a dar el fruto. Entonces no podemos decirlo de otra manera. No sé si han quedado dudas al respecto. Me gustaría con las personas que les haya quedado las dudas, pues sacáramos un tiempo y habláramos un poco más acerca del tema, hasta donde el Señor me permita brindar claridad para sus vidas. Lo único que me entiendo ahí, y la pregunta de ella, todos los que hemos tenido todos los instrumentos de Dios, pues ya mucho a ver, uno se pone la fe en lo que empieza a entender lo que es el Evangelio. Y
Y el que no es superior, puede ser testigo de la fe, ¿Listo? es la única, lo único que ¿Listo? va a caer. Hasta ahí, hasta donde usted entiende. Eso, hasta ahí, hasta donde usted entiende. Hasta ahí es responsable de usted manejar su pensamiento. Hasta ahí, hasta donde entiende. Ese mismo cuestionamiento de Job, cuando hablaba con nuestro Señor, ¿por qué le pasaba tantas cosas a él en su vida? Y Dios solo fue y le dijo, ¿acaso quién eres tú para cuestionar que si no cree el universo, no cree la... Claro, y cuando Job entendió que dijo Job, ay, te vi que era como una bestia que no entendía, ¿cierto? Eso, o sea, mire, mis queridos hermanos, yo estoy hablando de cosas y yo pasé por conflicto, ahí, sí, hermano. Pastor, por lo que la palabra nos enseña, dice el Señor que Él nos da libre albedrío a que obedezcamos, al que quiera obedecer. Pienso yo que para qué le va a dar fe a una persona si Él ya conoce nuestros pensamientos y conoce toda nuestra vida, ¿para qué le va a dar fe a una persona que nunca va a obedecer? Pienso yo, por la palabra. Sí. Gracias, o sea, cada uno de, sí, ya, yo creo que ya es, No es un proceso. Cuando nosotros nos sentamos con el Señor, no conocemos la palabra, somos rebeldes, entendemos. Por eso. Tenemos que seguir ese proceso porque no estamos en esos intrigos. sí, exactamente. Entonces, mis hermanos, termino diciéndoles que yo pasé por ese proceso, yo tuve que enfrentarme a ese tema hasta que llegué delante del Señor de rodillas y le dije, Señor, gracias por haberme escogido para salvarme. Después de mucho cuestionamiento, porque yo incluso yo cuestionaba a Dios, Señor, ¿y por qué no salvas a eso? No, yo entendí, lo único que puedo decir es, Señor, gracias por haberme salvado. En ese momento fue lo que yo entendí y lo único que pude hacer fue decirle, Señor, tú haces con lo tuyo lo que a ti te plazca. Es tuyo, te pertenece. ¿Sí? Romanos 9, yo creo que sería bueno para los que se persisten con sus dudas, esta semana dedíquense a leer Romanos 9, léalo muchas veces Romanos 9. Ahí este texto es muy concluyente, o sea, muy fuerte. ¿Sí? Vamos a orar. Pastor, una cosa pequeñita, solo quiero decir que escuchando esta palabra y todo lo que mis hermanos han comentado, lo único que podemos hacer es humillarnos delante de Dios y agradecerle porque puso la fe en nosotros. Fuimos los escogidos para ello. No hay más. Dar gracias. Eso es. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque tú quisiste salvarnos y lo hiciste de una manera incomprensible para nosotros muchas veces. Gracias, Padre, porque podemos entender que no tienes en cuenta los méritos humanos. Gracias, Señor, porque podemos entender que no ha dependido de nosotros. Aún en algunos momentos nos cuesta trabajo entender esto, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque en tu soberanía tú permites momentos como este, Señor, en el que nos enfrentamos a pensamientos duros de digerir en nuestra mente y en nuestro corazón.